Todos. Qué bueno verles, hermanos. Qué bueno que usted esté aquí. Y es un privilegio traerles palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes una plática de un hombre que ocupó una posición muy importante dentro de un esquema político en Egipto, un hombre que pasó a ser parte de la galería de predecesores del Mesías. A través de José podemos aprender muchas cosas de lo que Jesús iba a vivir y que vivió para nosotros, porque ya pasó. José es un paradigma de lo que nosotros podemos sufrir sin darnos cuenta, porque cada uno de estos personajes que hemos estado estudiando y de los cuales yo aprendo mucho, nos han dejado huellas de cómo resolver algunas situaciones que afectan nuestra vida. Yo espero ser capaz de transmitirle la riqueza que hay en la vida o en uno de los aspectos de la vida de José para edificar su vida. Sabemos perfectamente que nosotros tenemos que ir, como dice la palabra, de gloria en gloria, ir dejando ciertas cosas que nos pueden afectar, porque el alma es algo tan complicado que cuando algo duele, tiende a esconder la razón del dolor, tiende a esconder para que afloren otras emociones. Por eso hay tanta enfermedad psicosomática, física, emocional, porque el cuerpo lógicamente reacciona ante circunstancias ocultas dentro del ser interior, ocultas en nuestras emociones. Y el Señor, de alguna manera, a través de su bondad, su misericordia, con una alabanza, con un mensaje, con una mirada, puede tocar una tecla que va a provocar que nosotros soltemos lo que nos pueda mantener atados a un pasado de dolor. ¿Por qué hablo tanto del dolor? Porque la mayoría de seres humanos cargamos un bagaje de traumas y de conflictos que no nos dejan ser felices. El ser humano tiene 4 dimensiones. La dimensión física, que es el cuerpo, es lo que se ve. La dimensión mental, la dimensión del alma y la del espíritu. O sea que tenemos 3 dimensiones que no podemos ver y que a veces ni nosotros mismos conocemos lo que hay oculto dentro de nosotros. Por eso a veces uno se asombra de las cosas que es capaz de pensar, de las cosas que es capaz de desear. Nos asustamos a veces cuando vienen pensamientos en los cuales quisiéramos vengarnos de alguien, hacer un mal, provocar un dolor para que sienta lo que nosotros sentimos. Y luego viene el reproche: ¿cómo es posible que esté pensando esto? ¿Cómo es posible que yo pueda tener ese tipo de pensamientos? Pero así es. Todo esto es porque dentro de nosotros hay 3 esferas que no conocemos. Lógicamente el Señor sí las conoce. Por eso se va a llevar el Señor toda una vida con nosotros para limpiarnos, regenerarnos y restaurarnos. Limpiarnos, regenerarnos y restaurarnos.
para poder encontrarnos cuando Él venga sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. De otra manera, nunca podríamos presentarnos delante del Señor. El trabajo que Él se toma, lógicamente, es un trabajo íntimo, personal, exhaustivo, muy en secreto. Cada mensaje que predicamos sobre estas personas, nosotros nos damos cuenta de lo que ellos han sufrido, porque el escritor sagrado nos lo hace saber. ¿Qué esconden estas personas? Como Rahab, como Sara, como Abraham. ¿Qué esconden estas personas que ocuparon puestos importantes en la galería de la fe, pero que fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, con sus dolores, sus traumas, sus conflictos, sus odios, sus temores y sus miedos, y que a pesar de todo eso, el Señor los usó? Por eso a veces hay gente que no sirve a Dios porque dice, no estoy preparado. Pero la verdad es que nadie está preparado para servir a Dios. Él lo prepara y lo capacita y sigue trabajando con nosotros. Yo realmente me siento muy afortunado, me siento agradecido con Dios, porque cada personaje que estudio, cada faceta de sus caracteres, puedo verme reflejado en uno de ellos o en cada uno de ellos. Puedo verme tan necesitado de ser transformado, cambiado a través de lo que Dios ha hecho en estas gentes. Hay un fenómeno que casi nadie toma en cuenta y es el fenómeno de la transformación. Cómo Dios va transformando al ser humano poco a poco. No puede hacerlo de una sola vez, porque entonces no sería una transformación que perdure. Por eso es que cuando nosotros vamos al mecánico a dejar el carro para que lo arreglen, nos dice, bueno, véngase dentro de 8 días. Y uno dice, pero ¿por qué no mañana? ¿Por qué no rápido? Porque las cosas cuando se arreglan rápido no tienen el mismo resultado que cuando se van arreglando paulatinamente. Y el alma, que es una parte muy importante del ser humano, necesita ser transformada, y la palabra lo dice, para poder ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. La belleza del ser humano no está por fuera, no está en lo físico. La belleza del ser humano está en su interior. La grandeza no está en una estatura de 1,80, 1,90. La grandeza del ser humano está en sus emociones, en su capacidad de amar, en su capacidad de sufrir, en su capacidad de caerse y levantarse, en su capacidad de vencer esas vorágines que a veces nos llevan a momentos de derrota, de dolor, de fracaso, a momentos en los cuales sentimos que ya no podemos dar un paso más. Quiero hablarles de José en una de sus facetas, porque tengo varios estudios sobre la personalidad de este muchacho que nos enseñan mucho. Hoy quiero tocar lo que cuenta la palabra en Génesis 45, versos 1 y 2, y luego vamos a ir viendo otros versos de la vida de este líder, de este siervo y de este paradigma para la vida de Jesús. ¿Por qué es un paradigma en la vida de Jesús? Porque José fue rechazado por sus hermanos, como Jesús fue rechazado por su pueblo. José estuvo en la cárcel, como Jesús estuvo en una tumba. Jesús fue vendido por sus hermanos, como Jesús fue vendido por su amigo. José fue perseguido por las tentaciones, estando en la casa de Potifar, como Jesús fue perseguido por las tentaciones en el desierto. Así que hay un parangón muy importante, y todo eso viene a nuestra vida también. Dice el capítulo 45, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Padre, muchas gracias. Permíteme trazar bien tu palabra. Permíteme tener la sabiduría para transmitir la riqueza de lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Permíteme, Señor, ser un canal de bálsamo, de sanidad, de sabiduría para tu pueblo. Permíteme llegar a lo profundo de sus corazones con el estilete de tu palabra, con el bisturí de tu presencia, para que cortes cada capa de nuestros corazones y sanes una vez más nuestras dolencias. Muchas gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Brevemente les voy a hacer una paráfrasis de la historia de José, aunque ya todos la conocemos. José ha crecido en un hogar en donde su padre Jacob tiene un amor muy especial por él. Lo viste de una manera, de un ropaje elegante, un ropaje que no era de un trabajador, sino de un niño estudioso. Y eso lógicamente provocó el celo con sus otros hermanos. José, aparte de eso, de ser el consentido de papá, no porque él fuera consentido, sino porque era hijo de la mujer que él amó. Esta mujer, Raquel, fue por la que él trabajó 7 años, más los otros que trabajó cuando lo engañó Labán. Así que el precio que pagó fue 14 años por esta mujer. Fue un precio bastante alto porque fueron 14 años sin recibir un salario. Su salario iba a ser ella. Así que imagínese a este hombre, Jacob, trabajando 14 años, día tras día, mes tras mes, año tras año, para que al final le dieran su salario. No fue un cheque, no fue una herencia, no fue un diploma, era la mujer. Ella era su sueldo. Así que cuando uno trabaja por algo que duele, que cuesta, lo aprecia. En cambio, Lea, lógicamente, pues sí, pero no era él, no era eso lo que él quería, lo engañaron. Y cuando le reclama a Labán: ¿por qué me engañaste? Yo no quiero a Lea, yo quiero a Raquel. De ella estaba perdidamente enamorado. Y usted conoce la historia. Y entonces Jacob tiene que trabajar 7 años más para poder ganar el galardón. Cuando nosotros no luchamos por algo, cuando algo no nos cuesta, cuando no sufrimos el vituperio, el rechazo, la amargura, el dolor por perseguir una meta, fácilmente desvalorizamos el resultado. Por eso hay cristianos que no valoran la sangre de Cristo. Por eso hay gente en la iglesia que no le interesa servir a Dios. Sus intereses son otros. Sus metas son otras. Sí soy salvo, sí, muchas gracias. Pero la verdad, como nos dijo alguien hace muchos años en el Canal 25, la verdad, yo no tengo testimonio. Lo que decían escondidas es: si yo no sé para qué me salvó Jesús, si yo no necesitaba eso. Es una de las aberraciones que el hombre puede tener, pero existen. Gente que no devuelve, que no se siente comprometido o comprometida con Dios, de decirle: Señor, quiero darte algo a cambio de lo que tú me diste. Y por mucho que yo te dé, nada se iguala a lo que tú hiciste por mí. Así que José ha crecido en ese ambiente. Su madre muere, lo deja huérfano y lógicamente Jacob lo protege más.
Aparte de eso, que por ser el hijo de la mujer que él más amó, es un muchacho que se pega a Jacob, se mantenía con él, era el hijo que buscaba la palabra, que le decía a su papá, enséñame, quiero conocer más de tu Dios, quiero conocer de su palabra. Y eso provocó el celo de sus hermanos, hacen una trama para deshacerse de él, matan a un animal, se lo llevan, cuando José los va a buscar al desierto, aprovechan, ahí viene el soñador. Todo aquel que sueña con algo tiene que tener estorbo. Los sueños no son fáciles de realizar. Las ilusiones, los proyectos, las metas, todo eso provoca en otras personas rechazo, puede provocar intriga, puede provocar celo. ¿Qué tanto hace eso? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué solo a él? ¿Por qué solo a ella? ¿Por qué se esmera en hacer eso? Porque lógicamente la mayoría no quieren a los soñadores, no quieren a las personas que buscan elevar su alma, que buscan elevar su espíritu, que buscan elevar su autoestima. Hay como un celo de mantenerse masificado. Cuando alguien es diferente a otros, inmediatamente se hace notar y empiezan las intrigas, los odios, los rencores. Eso pasó con José. Ahí viene el soñador, pero no era porque lo admiraran por sus sueños, sino que lo despreciaban por sus sueños, precisamente porque él había soñado en una ocasión que él iba a ser el sol y que la luna y las estrellas se iban a inclinar ante él. Y con el devenir del tiempo sucede lo que pasó. Lo meten en una cisterna para matarlo, para dejarlo ahí entre los animales, entre el lodo, entre la podredumbre. Pero uno de los hermanos, que vamos a estudiar después, se compadece y dice, ¿saben qué? Mejor vendámoslo. Y lo venden a los madianitas que iban de camino. Ellos lo venden como esclavo, lo compra Potifar, resulta en la cárcel. Y de repente, por esas cosas que Dios hace que usted ni yo nos explicamos, José resulta siendo el virrey de Egipto. Solo yo seré más grande en el trono que tú, le dijo al faraón. Le dio su anillo, que significa autoridad, maneja las finanzas como solo tú podrías hacerlo, y solo a mí me vas a dar cuenta de todo. Así que ahora tenemos a José durante 20 años siendo tratado por Dios, 20 años, tratándolo en su intimidad, tratándolo en sus complejos, en sus dificultades, en sus emociones. El panadero creo que fue quien lo engañó, el copero lo dejó por un lado, confió en el hombre, siguió preso, pero ahora Dios lo coloca en una posición de eminencia. Pero no ha terminado el trato, ahí empieza un trato. Hasta aquí tenemos un episodio de sufrimiento, de dolor. Y todo esto fue provocando en José que dentro de su ser, por eso le hablé de las 4 dimensiones, el cuerpo, la dimensión mental, la dimensión del alma y la dimensión del espíritu. Sin darse cuenta, José está siendo dañado internamente. Todos ven a José como una persona con ropas elegantes, con una loción fina, con un aspecto de autoridad, pero nadie sabe lo que hay dentro de esa persona. Nadie sabe el dolor que se mueve. Nadie sabe esa mecánica interna que hay dentro de nosotros. Por eso a veces nos ven así muy serios, nos ven así como una mirada perdida, y la gente muchas veces nos equivocamos y preguntamos, ¿qué pasa? ¿Está enojado? No, es que te veo no sé cómo, porque lo que vemos es lo externo, pero lo externo realmente no tiene tanta importancia como lo interno, porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro.
Pero ¿cómo puede estar un corazón alegre cuando hay situaciones que lastiman, que duelen, que laceran el interior? Así que ahora tenemos otra faceta de José. Hay hambre en la tierra. Y lógicamente el único que tiene comida ahorita es José. No tanto por él, sino porque él es el administrador de los alimentos en Egipto. Y entonces llega el momento en que sus hermanos aparecen en Egipto y encuentran al Señor de la tierra, le llaman ellos, el Señor de esa tierra, porque no lo encuentran como lo habían dejado 20 años atrás. Ahora lo encuentran a un hombre maduro, a un egipcio, a un ministro de Estado. Los hermanos llegan a pedir comida y la única persona que puede autorizarlo es el ministro de Economía, que es José. Ni cruza por su mente que sea su hermano, porque encuentran a un egipcio 100%, pero José sí los reconoce. Y aquí empieza la historia que quiero contarle. Cuando José los reconoce, se queda impactado porque aquel sueño que tuvo 20 años y pico atrás está a punto de convertirse en realidad. Ahora José es el sol de Egipto. Ahora José es quien está brillando y la luna y las estrellas están a punto de inclinarse ante él. Por lógica, inclinarse ante José no era asunto de adoración, era asunto de protocolo. La forma de saludar de aquel tiempo era hacer una inclinación ante la persona de autoridad. Pero no quiero tocar eso todavía, sino quiero llevarlo a usted a un examen interno del alma de José. ¿Qué pasa con José? ¿Cómo es posible que durante 20 años no se comunicó con su anciano padre? Han pasado 20 años. José en Egipto, Jacob en Canaán, pensando que estaba muerto. Recuerde que la última noticia que tuvo fue cuando vio la ropa manchada de sangre y el hombre entra en una depresión de luto terrible. Para nosotros el luto, pues ropa negra, no, el luto de aquel tiempo, de esta gente, era sentarse en ceniza, era constantemente echarse ceniza en la cabeza, no bañarse, no rasurarse, dolerse, llorar constantemente por el ser amado que ha muerto. Y Jacob está sufriendo eso. Eso lo vemos en Job, cómo Job se sienta sobre ceniza cuando le llega la tragedia de la muerte de sus hijos. Así que estamos hablando de un asunto cultural. Y ahora José, por el otro lado, piensa que su papá no lo busca. Para José, su papá es un ingrato. ¿Por qué no se preocupa por mí? ¿Cómo es posible que me ha dejado y me ha abandonado a mi suerte? ¿Cómo es posible que no mandó a alguien a saber si realmente quién me compró? José tiene una serie de preguntas no resueltas como usted y yo podemos tener, o nuestros hijos. Este mensaje va a tocar fibras muy profundas, pero son fibras reales que nadie ve. Así que José, por su lado, no sabe que su papá está llorando su muerte, porque nadie le ha dicho que es mentira. El anciano está seguro que su hijo murió hace 20 años. Y ahora José resulta, nosotros lo sabemos que está en Egipto. Nosotros lo sabemos porque lo estamos leyendo con la lupa del tiempo, con la perspectiva de quien nos cuenta la historia. Así que vamos a averiguar qué piensa José, qué está viviendo José. Y encontramos que durante 20 años nunca se comunicó con su papá. ¿Por qué no hizo lo posible por buscarlo con todo el dinero y el poder que tenía de su puesto? Ahora es un ministro de Estado.
Ahora puede disponer de los carros de Faraón. Tiene gente a su cargo, tiene servidores. ¿Por qué este muchacho no se preocupó por buscarlo ahora que tiene la oportunidad de hacerlo? No fue su papá quien lo metió en la cisterna. No fue su papá quien lo vendió a los madianitas. No fue su papá quien le hizo creer que había sido descuartizado por las fieras del desierto. Muchas veces, hermanos, tenemos que sufrir el desengaño, la traición, el dolor, incluso no solamente de nuestros amigos, hermanos, familias, sino aún de nuestros propios hijos. Pero también nosotros hacemos sufrir a nuestros padres. Nosotros los culpamos muchas veces de cosas que ellos no tuvieron nada que ver, porque ellos tuvieron su propia vida. Nada le impedía tomar un carruaje egipcio e ir a visitar a su padre. José sabía dónde vivía, papá. Él sabía porque él vivió en Canaán esos 19 años que pasó con él. Ahora José tiene algo allá adentro. Tiene un rencor que no logra sanar. Tiene heridas. Se siente abandonado y culpa a su padre por eso. La Biblia no nos dice que no fue sino hasta la segunda visita de sus hermanos que pregunta por él y aún así no lo busca. ¿Vive todavía mi padre? Sí, vive, pero no lo fue a ver tampoco. ¿Qué pasa aquí adentro de este corazón? ¿Qué pasa con este muchacho que ni siquiera se preocupa por él? ¿Cómo entender esta conducta? ¿Cómo podemos entender esta falta de interés de José con su padre? La respuesta es fácil para nosotros y es lo que Dios hace. A menos que José sane su pasado, nunca podrá ser libre de él. Y esto es lo que nos arrastra a nosotros. Tenemos un pasado de dolor, un pasado que mancilla nuestra paz, un pasado que nos hace vivir en amargura. A menos que nosotros no seamos, que no veamos y no sanemos nuestro pasado, nunca vamos a poder ser sanos. Por eso usted siempre me va a escuchar hablar de la sanidad interior, de la sanidad del alma, porque es lo que más agobia, es lo que más afecta a nuestro ser. Somos salvos, sí, es cierto, vamos a ir al cielo, pero ¿y mientras tanto? ¿Por qué nos aislamos tanto de los demás? ¿Por qué tenemos miedo de relacionarnos? ¿Por qué tenemos miedo de sonreír a veces? ¿Por qué tenemos miedo de ser cariñosos? Porque definitivamente tenemos huellas allá adentro que nos lastimaron. Lo mismo que le pasó a José, nos pasa a muchos de nosotros. Por eso nos volvemos fríos, indiferentes. La aflicción de un padre sobre un hijo hace que su relación se caracterice en una relación de pérdida y silencio. Hay relaciones familiares en las que el hijo no se comunica con un padre, que no platica con mamá, y si lo hace esporádicamente. Hay relaciones familiares en donde todo se convierte en una acidez, silencios en donde el padre y la madre no tienen mucho que hablar con un hijo. Estas palabras, sentido de separación, sentido de pérdida y sentido de silencio, mucho dolor en los hogares, en las familias. En la vida familiar hay dos eventos que separan a los padres de los hijos. Son dos eventos dolorosos. El primer evento es el corte del ombligo. El primero es cuando nace, el segundo cuando se casa. El primer evento, con el corte del ombligo, hay una separación entre la madre y el hijo. Y es cuando empieza a prepararse el segundo evento, cuando se casa. Porque no podemos negar, el primer evento es natural, pero el segundo es el más doloroso, es el más traumático.
El primer corte es físico, hay que cortar el ombligo, pero el segundo es emocional, es el más doloroso internamente, porque tiene que ver usted a su hijo vaciando su closet y llevarse sus cosas cuando se casa, vaciando su cuarto para irse a otro lugar. Eso para los padres es doloroso. Ese acto deja un vacío interno, deja un dolor de separación, porque ahora su hijo o su hija tiene que irse para tomar sus propias decisiones. Si hay eventos traumáticos que uno tiene que tomar en la vida, este es uno de ellos. Y casi nadie se prepara para esto. Es más, muchas madres se niegan a aceptar que un día su hijo o su hija tiene que dejar su casa, tiene que vaciar su dormitorio, tiene que llevarse las cosas que huelen a ella y dejar vacío ese ambiente. Y solo pensarlo da un cierto dolor de corazón. ¿Qué va a pasar cuando se case? Ver a una hija doblando su ropa para irse con otro hombre que no tiene nada que ver con usted. Ver al hijo que está guardando sus cosas, sus libros, empaquetando todo para irse con una mujer que no es usted. ¿Cómo lo irá a tratar? ¿Cómo me lo va a atender? ¿Será que lo va a cuidar como yo lo he cuidado estos años? Esa es la realidad de la vida. Y esto casi nunca se habla desde un púlpito. Y eso fue lo que pasó con José. José está sufriendo terriblemente porque su padre nunca lo buscó. Y el padre está sufriendo terriblemente porque su hijo está muerto. Por eso le hablo de que tenemos 4 dimensiones. Lo que se ve es lo físico, pero no vemos el pensamiento, no vemos el alma, no vemos el corazón, no vemos el espíritu. Cuando hay tormentas internas, ¿sabrá tu papá, mi querido hermano, que has llorado por él, que has necesitado que estuviera contigo cuando te graduaste? ¿Sabrá tu papá que te ha hecho falta para esa famosa foto de tu recepción de tu título? ¿Sabrá él las noches de desvelo que has tenido pensando cómo pagar la universidad? Pero sabrás tú que tu padre posiblemente en ese preciso momento no tuvo trabajo para mandarte dinero. ¿Sabrá usted que esa madre tuvo que lavar ropa ajena para que usted comiera? ¿Cómo sentirse cuando llegan esos periodos de silencio? Todo esto ha tocado mi alma. ¿Cuántos padres se identifican con esto? Esto es lo que está viviendo José. José posiblemente está pensando en mi papi, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué no hizo lo posible? ¿Por qué no ha preguntado por mí? ¿Por qué no ha averiguado qué hicieron mis hermanos conmigo? Él no sabe que su papá sabe que él está muerto. Pero tenemos 2 escenarios aquí. Aunque el texto bíblico no dice que José albergaba malos sentimientos hacia su padre, ¿cómo podría uno explicar la elección de José de mantenerse en Egipto y no buscar a su padre y a su hermano Benjamín mucho tiempo después de haber salido de la cárcel? ¿Por qué no lo buscó cuando salió de la cárcel? ¿Por qué no lo buscó cuando fue elevado al segundo lugar en el reino? Oportunidades le sobraron, recursos tenía. Quizá por eso, mi querido amigo, te dije en una ocasión en el parqueo, saca tu visa, anda a verlo. Anda a abrazarlo. Esfuérzate. Invierte un poco de tiempo antes de que sea tarde. Porque ese hombre debe estar sufriendo
culpándose de haberte dejado, de haberse ido de tu lado. Si solo estamos enojados con los hermanos, ¿por qué no buscó a su padre? Todo esto me viene a la mente en el momento en que José tiene a sus hermanos enfrente. Llegó el momento de hacer algo. ¿Por qué no buscó José a su padre para hacerle saber que estaba vivo? Pero guardó silencio por 20 años. Quizá en última instancia, a quien José culpa de todas sus desgracias no es a sus hermanos, sino a su padre. Por eso pienso que José pensó, todo es culpa de mi papá. Si no me hubiera hecho el hijo consentido, mis hermanos no se hubieran puesto celosos de mí. Si no me hubiera vestido, si no me hubiera hecho el favorito, mis hermanos no me hubieran odiado y nunca hubiera conocido la esclavitud. José reprimió todo eso, lo llevaba dentro. En la superficie no se notaba su dolor, pero por dentro se estaba consumiendo en ira y enojo. Tanto que cuando Faraón lo llamó a su servicio, óigame bien, José aprovechó para crearse una nueva identidad. Se vistió de egipcio, habló en egipcio y su conducta era egipcia. Recordemos que cuando sus hermanos llegaron, él tenía un intérprete. Él conocía el hebreo. Él hablaba arameo. Pero hay una cólera que él no quería que sus hermanos supieran que él era el hermano al que habían destruido. Y les habla en egipcio. Además de eso, se casó con la hija del sacerdote de Egipto. No buscó una muchacha hebrea, como decía la palabra, buscó una egipcia. Cuando nació uno de sus hijos, le puso Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. ¿Olvidar qué? La casa de mi padre. Ahora tengo un hijo y eso me hace olvidar la casa de mi papá. Cuando nace su segundo hijo, le puso Efraín. ¿Y qué significa? Dios me ha hecho fructificar. No mi padre, Dios. ¿Y quiere saber algo más? Ahora tiene una nueva familia, una nueva patria, una nueva identidad. José reprime su dolor. En medio de todo esto hay algo que no se ve en absoluto. Nunca se menciona la palabra Dios estos 20 años. Dios nos dice que él estaba con José en la cárcel, pero José no lo menciona. ¿Por qué se peleó con Dios? ¿Por qué no se nota que Dios está aquí? Es decir, nosotros lo notamos, pero José no invoca el nombre de Dios. Esto quiere decir que el enojo que muchas veces nosotros guardamos se extiende aún al mismo Dios. Después de culpar a nuestros padres, a nuestra madre, después terminamos culpando a Dios. Si sus hermanos no bajan a Egipto, José nunca le hubiera enviado comida a su padre. Si ellos no llegan a buscar comida, él nunca se las hubiera mandado. ¿Por qué? Porque para José, sus hermanos y su papá no existen. Viven, pero tendrán sus propios problemas, que vean ellos cómo los resuelven. Y este es el doloroso estado de muchos de nosotros. Nos enfermamos y hay hijos que no van a responder por nosotros. Tenemos conflictos de salud y los hijos no van a responder por nosotros, porque estas cosas están rodeando nuestro ser interior. Ahora todo esto estaba en la superficie, en las ramas, no en la raíz. En la raíz José tenía un gran sufrimiento que le lacera su alma, una gran soledad que la lleva desde lo profundo de su ser. ¿Qué necesita José? Un encuentro con Dios,
un encuentro que lo sane de su pasado. ¿Y cómo sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo hace Dios? El jueves toqué someramente cómo Dios sanó mi amor por los niños, porque Dios se viste de niño. Dios se viste de lo que menos esperamos. Y cuando aparece Benjamín que se lo llevan, José totalmente se abandonó y vio a su hermanito. Recuerde que solo él y Benjamín son hijos de la mujer amada. Por eso él pregunta, ¿tienen algún otro hermano? Él no pregunta al azar, él quiere saber, mi hermanito, el mío, el hijo de mi madre, ¿vive todavía? Y se da una situación entre Jacob cuando le dicen, ese señor nos preguntó, ¿y para qué le dijeron que tienen otro hermano? Ya me mató uno, ahora se me va a morir el otro. ¿Por qué el otro? Porque eran los hijos de la pasión, eran los hijos del amor profundo que Jacob tenía. ¿Y por qué le dijeron que tienen otro hermano? ¿Cómo se les ocurre? Ya perdí a uno y ahora voy a perder al otro. Y tenemos la historia. Y Judá, que por segunda vez lo vamos a estudiar después, sale garante. La alabanza siempre sale garante, porque es en la alabanza donde el alma se eleva. Es en la alabanza donde nosotros podemos convertir las lágrimas en perlas. Es en la alabanza en donde podemos convertir el dolor en un canto. Es en la alabanza, mi querida iglesia, en donde nosotros podemos sanar ese bagaje de dolor, de pasado doloroso. Y Judá le dice a Jacob, yo respondo, te dejo a mis hijos, y si algo le pasa al muchacho, mátame a los hijos que te dejo. Y llevan a Benjamín, y aquí sucede el milagro. Cuando José mira a Benjamín, se quebranta terriblemente. Veamos capítulo 43, verso 29. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, no dijo de su padre, ¿ya lo notó? De su madre. Dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su aposento y lloró. ¿Por qué lloró en escondidas? ¿Por qué no lloró frente a ellos? Porque José sabe perfectamente que el dolor que lleva por dentro no quiere culparlos a ellos. Él se da cuenta de algo. Él sufre porque durante 20 años ha escondido su dolor. 20 años sin llorar. 20 años sin sentir ternura. 20 años sin derramar una lágrima, porque el corazón se le había endurecido. 20 años de tener esa cólera escondida ahí adentro. ¿Por qué no lloró con sus otros hermanos? Porque el nexo que lo unía a la vida, al gozo, era su hermanito. Estas son las cosas que a veces no entendemos del cristianismo. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Por eso lloró en la tumba de Lázaro, porque su hermanito no estaba muerto, pero estaban llorando por él. Y es lo que muchas veces nosotros, por la dureza del alma, no permitimos.
no lloramos porque no creemos que las lágrimas sanan el alma, las lágrimas sanan el dolor. Yo no lloro por mis hijos, lloro porque mucha gente está tan endurecida que es incapaz de soltar una lágrima. Mucha gente está tan encallecida contra todo y contra todos que por dentro se están endureciendo terriblemente. A veces por el que dirán, a veces por el cansancio, qué sé yo. Pero cuando José vio a su hermano, dice que se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su aposento y lloró ahí. ¿Qué sigue? 31. Lea esto, por favor. Esto me impacta terriblemente. Después se lavó la cara y salió y controlándose dijo: sirvan la comida. Pregunta: ¿por qué se lavó la cara? ¿Por qué se limpió los ojos? ¿Por qué ese gesto de lavarse la cara? Algunos de ustedes han entrado a mi oficina y los he visto llorar, los he visto desarmarse por las cosas que les han lastimado, y a veces por las palabras que yo mismo les he dicho y los he confrontado. Pero no me dejarán mentir cuando les digo a veces: bueno, llora, me voy a salir, sécate tus lágrimas y sales. Que nadie te vea llorar, que nadie te vea tan desarmado como yo te estoy viendo. Eso es lo que José está haciendo. Lloró, 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 sacó 20 años de dolor, 20 años de tristeza, pero no quiere que sus hermanos lo vean. ¿Para qué? Para no entristecerlos. Recuerde que ahora está Benjamín con sus otros hermanos, pero él se lava la cara porque ya no quiere provocar dolor, ya no quiere verlos sufrir, no quiere que se sientan culpables, no quiere que se sientan acusados. Ahora José se lava la cara, se limpia, se arregla y le dice a sus sirvientes: pongan la mesa, vamos a comer. Ellos no se imaginaron el profundo dolor y el llanto que su hermano José había tenido en secreto. Nosotros lo vemos llorar, pero no sus hermanos, para que ellos no se sientan acusados. Suficiente culpa tienen que durante 20 años han cargado una mentira sobre sus hombros. Y ahora José se encerró en su cuarto, lloró y sacó esos 20 años de dolor, de tristeza. Y ahora ese llanto, en ese llanto, Dios se le manifestó a ese hermano para hacerle ver que necesitaba a su padre, a sus hermanos y a su familia. Porque después de este llanto, vemos en la historia que José le dijo: vayan a traer a mi padre, vayan a traerlo. Y dice la Biblia que Faraón le dio un montón de carros, dinero, ropas, comida, y llegó a traer. Y Jacob se reunió con aquel hijo que durante 20 años había creído que estaba muerto. ¿Qué nos enseña esta pequeña historia? ¿Qué nos enseña? Que estamos terminando un año y vamos a empezar otro. La pregunta es: ¿cómo lo vamos a terminar y cómo lo vamos a empezar? ¿Qué heridas vamos a seguir arrastrando para el próximo año? ¿Qué vas a sentir con esa nieta cuando empaque sus cosas
y tenga que irse, no la vayas a acusar de ingrata, por favor. Suficiente dolor va a ver cuando abandone tu casa y se vaya a formar su propio nido como para que llores, haciéndola sentir mal. ¿Qué va a sentir usted cuando su hijo le diga, mami, me caso en 1 año? Y que usted, aunque ha dicho que no, tenga que decir, te bendigo, mi hijo. Y ese cuarto se convierta posiblemente en su cuarto de costura, porque se llevan la cama, el gavetero y todo lo demás. ¿Qué va a sentir? ¿Qué siente cuando usted le escribe a un hijo? ¿Qué sentirá tu padre cuando piensa en usted y quizá le escribe y su teléfono está apagado? ¿Qué sentirá ese hombre que necesita saber que su hija, la única hija que tiene en El Salvador, no le responde sus llamadas? Estas son las cosas de la vida. La única que va a estar a la orilla de tu cama cuando te enfermes es tu mamá. Ya sea tu mamá biológica o tu mamá espiritual. La única que esté al final de la vida, esperando que echen la última palada de tierra, va a ser tu mamá. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? ¿Cómo la vas a cuidar? ¿Cómo la vas a consentir? ¿Qué vas a hacer para agradecerle sus noches de desvelo, de hambre, de cólera, de esas canas verdes que le has sacado? ¿Cómo vas a reponer ese tiempo? Eso fue lo que pasó con José. Cuando Jacob llegó, ¿qué hizo? Habló con Faraón. Quiero la mejor tierra para mi padre, lo mejor para mi padre y mis hermanos. José siguió viviendo en Egipto, pero ahora su familia vive en Gosén. Y luego vemos que ninguna plaga entró a ese lugar, porque José, cuando sanó, le dio lo mejor a su papá. Después de 20 años de no haberlo buscado ni no haber hecho nada por él porque estaba enojado. Entonces, iglesia, ¿tiene usted algún enojo que resolver este día? ¿Tiene alguna cólera que sacar delante de Dios? ¿Tiene alguna incertidumbre que resolver ahí adentro? ¿Tiene algún perdón que dar, aunque sea al aire? Pastor Vladi nos enseñó, mira Carlitos, muchas veces no tenemos a la persona enfrente, pero con decir el nombre, la palabra busca el nombre. Porque la palabra viaja. Papá, yo te envío mi perdón. Yo te envío mi amor. Mami, no importa dónde estés, yo te mando mi perdón. Tu mami y tu papi nunca se van a enterar. Quien se entera es tu corazón. Eso hizo José. Vayan a traer a mi padre, vayan y díganle que José su hijo vive y que le mando todo esto para que venga a reunirse conmigo. Esta mañana hay un desafío para nosotros. ¿Cómo piensa terminar su año? ¿Cómo piensa dejar ese bagaje, ese peso? ¿Cómo piensa deshacerse de esas noches que a veces uno desea que no amanezca? ¿Cómo piensa arreglar eso? La única manera es perdonar. La única manera es sacar de la boca esa presión que nos enferma, que nos roba y nos neutraliza el alma. ¿Sabrán sus hijas lo que usted lloró? No lo saben. Y de plano la deben de culpar por algo.
Es que mi mami, es que mi mami. Esas son las cosas. Esa es la historia de José. Si mi papi me hubiera buscado, yo no hubiera estado preso. Si mi papá hubiera preguntado por mí, pero preguntó, ¿y qué le dijeron? Está muerto. ¿Pero por qué no hizo algo más? No podía. Estás muerto. Y esta mañana el Señor se viste de este mensaje y nos pregunta, ¿qué piensas hacer? ¿Cuántas veces habrá culpado a su papá? ¿Por qué me dejó? Si mi papá no se hubiera muerto, yo estaría en otro nivel. Podría amar más fácilmente. Si mi papá me hubiera reconocido a mí de pequeño, no hubiera prestado un apellido mis primeros 30 años. Hasta que me casé con mami, supe que yo era Berché. Mientras tanto era Carlos Israel Montero sin otro apellido. Y para quitarme esa vergüenza usé el apellido de mi padrastro, que no era legal. Cuando se ama apasionadamente, se puede odiar apasionadamente. Y mi mamá me explicó mi historia. Te voy a contar. Pedro mandaba desde Belice los botes de leche, de crema, de mantequilla para ti, pero yo se lo mandaba de regreso. Nunca le acepté nada porque yo estaba enojada con él. Pero eso lo supe hasta los 30 y pico de años. ¿Se da cuenta? Cada uno de ustedes tiene una historia ahí atrás. Pero llegó el momento de confrontar eso y venir y decirle, Señor, no sé qué pensarán mis hijos de mí. No sé si me van a juzgar de fría, de dura. No sé si cuando tengan libertad de pensamiento van a decir que mi mami siempre me prohibió cosas. Porque nunca se dieron cuenta que su mami tuvo miedo de perderlo. Porque el hijo nunca se dio cuenta que mami tenía miedo de que se lo quitaran. Eso pasó aquí. ¿Qué pensarán sus padres de ustedes? ¿Qué pensará usted de sus padres? Vamos a orar. Vamos a terminar un año. Y dentro de un par de días se abrirán las puertas para un nuevo año. ¿Cómo piensa entrar? No cómo recibir el año, no. ¿Cómo piensa entrar a ese nuevo año? ¿Cómo piensa vivir el próximo año? ¿Cómo piensa caminar? ¿Cómo piensa reaccionar ante esas cosas? Esta es una buena mañana para venir con el Señor y decirle, sí, Señor, estuve equivocado, estuve equivocada. Pasaron así las cosas porque tú lo permitiste. Porque ahora entiendo muchas cosas que estaban ocultas aún para mí mismo. Ahora entiendo, Señor, por qué tuve que pasar esas circunstancias de dolor, de soledad, de aparente abandono. ¿Quién quiere venir? Y vamos a orar. O voy a corregir. ¿Quién quiere venir? Y vamos a sanar.
nuestro dolor. ¿Quién quiere dar ese paso y venir y decirle, Señor, si mi hijo Carlos supiera, si mi hija supiera